¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a ver lo que es la segunda ley de la termodinámica. He preparado unas diapos, he generado unas diapositivas para explicarles un poco de lo que es la teoría y vamos a entrar de lleno con unos cuantos ejercicios, ya más que todo de exámenes pasados para que puedan dar su examen, ya, su examen final. Entonces, empezamos con la segunda ley de la termodinámica, ya. Iba a hablar de la tercera más, pero nos vamos a enfocar en la segunda ya que su examen está eh, muy cerca. Entonces, empezamos. Con la segunda ley de la termodinámica, ya vamos a explorar la dirección de la energía. Ya esto es importante. En la primera ley de la termodinámica definíamos la conservación de la energía. Y en la segunda vamos a estudiar la dirección que se le da a esta energía, ya, y sus límites. Ya que esto, como dice acá, es la clave de la física, química e ingeniería, para entender la eficiencia energética, ¿ya?, y la naturaleza del universo. Entonces empezamos. La segunda ley de la termodinámica es la entropía. Ya vamos a ver este nuevo concepto que es la entropía. La entropía que mide el desorden o la aleatoriedad de un sistema. Ya, su principio fundamental es que la entropía universal, ya, ojo, la entropía del universo siempre aumenta, ya. En un sistema, la entropía del universo, o en un proceso mejor dicho, siempre tiende a aumentar, ya. Y ha habido científicos como Clausius que han sacado ecuaciones a partir de esto. Clausius, que nos dice que la variación de la entropía es igual al calor reversible, esto ya lo vamos a ver con ejercicios, sobre la temperatura, ¿ya? Entonces eso nos dice Clausius. ¿Qué unidades tiene la entropía? Joules por Kelvin o calorías por Kelvin, ya, unidades de energía sobre unidades de temperatura. Y los procesos espontáneos en la entropía se dirigen hacia el mayor desorden o dispersión de energía. Lo vamos a ver mejor eso con los ejercicios, ¿ya? Declaraciones de la segunda ley y sus implicaciones. La declaración de Clausius nos dice que es imposible transferir calor de frío a caliente sin otro efecto externo. Como les había explicado en la ley cero de la termodinámica, si nosotros nos poníamos una tacita de café, no ve que yo que sé, que esté 80 grados centígrados, esta va a desprender calor hacia el ambiente, ¿no ve? Hacia el ambiente va a desprender calor. Y Clausius, que nos dice que es imposible que el ambiente le dé calor a la tacita, ya, si tu ambiente está a 10 y tu taza a 80, nunca el ambiente le va a dar calor a la taza, siempre la taza le va a dar calor al ambiente, ¿no ve? Eso es un poco lógico, pero es lo que definía Clausius, ¿ya? Eso implica que refrigeradores y aires acondicionados requieren trabajo, ¿ya? Para que el ambiente le dé, ¿cómo se dice?, energía a la taza de café, necesitaríamos un trabajo aparte. Entonces, eso nos define Clausius. Ahora, la declaración de Kelvin Planck nos dice casi lo mismo, que es imposible que una máquina cíclica, ¿ya?, que solo absorba calor y realice un trabajo equivalente, ¿ya? ¿Eso qué nos quiere decir? Que, por ejemplo, hay máquinas termodinámicas, ¿ya?, como la máquina de Carnot o los refrigeradores, etcétera, que, o sea, simplemente nos quiere decir que el calor que esta máquina absorba o la energía que absorba, ¿no?, la energía de la corriente. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro refrigerador que está conectado a una fuente de corriente alterna, ¿no?, le estamos dando una determinada energía, pero es imposible que el refrigerador entregue toda la energía que le estamos dando para refrigerar. Siempre va a haber una pérdida, ya, eso nos dice Kelvin Planck, que siempre va a haber una pérdida. ¿Por qué? Porque no estamos en un sistema ideal, ya, estamos en la realidad y siempre hay pérdidas, ya sea por fricción, rozamiento, eh, que la puerta del refrigerador no siempre es hermética, se escapa por ahí aire frío, etcétera. Entonces, todo eso influye en la eficiencia de la máquina térmica. Y es por eso que nunca una máquina térmica va a tener eficiencia del 100%, ¿ya? Entonces, la entropía como energía libre de Gibbs, ya, como flecha de tiempo y energía libre de Gibbs. Entonces, ¿qué nos dice? Que la segunda ley explica por qué el tiempo avanza hacia estados de mayor entropía. La dispersión de la energía. La entropía se relaciona con tendencia de la energía a dispersarse uniformemente, ¿ya?
Por un ejemplo, la difusión del perfume en una habitación o la difusión de calor de una taza de café, como les había explicado. Y también aquí vamos a evaluar en la segunda ley la energía libre de Gibbs. Que la energía libre de Gibbs, ¿para qué nos sirve? Para predecir la espontaneidad de un proceso, ¿ya? A temperatura y presión constante. Donde, esto es muy importante, la energía libre de Gibbs, si es menor a cero, es un proceso espontáneo; si es mayor a cero, es no espontáneo; y si es igual a cero, es un proceso que está en equilibrio, ¿ya? Y listo. Y aquí vamos a ver máquinas térmicas, lo que les había comentado de la eficiencia de una máquina térmica, la máquina de Carnot, refrigeradores y bombas de calor, y la entropía del universo. Ya estos son temas que, si quieren, pueden ir averiguando por su cuenta. Ya nosotros vamos a pasar directamente a ejercicios, ya que no hay mucho tiempo. Entonces, vamos a ver nosotros a la ley, como les había dicho, ¿no ve? ¿Cuál es la expresión matemática? Es la siguiente: la variación de la entropía es igual a la variación del calor reversible, ya como estaba en las diapositivas, sobre la temperatura. Ahora, nosotros hemos visto en el curso diferentes procesos, ya sea isotérmico, isocórico, isobárico y adiabático, ¿ya? Para cada proceso va a haber la propia expresión de esta ecuación de la entropía, ¿ya? Para el proceso isotérmico, ¿qué vamos a tener? La variación de la entropía va a ser igual a la variación del calor sobre la temperatura. ¿Qué está pasando aquí? Esto lo estoy integrando, ¿ya? Me queda la variación de la entropía. Ahora integro esta parte. Ya como es un proceso isotérmico, ¿qué pasa? Que la temperatura va a ser constante y puede salir del integrando, ¿eh? Entonces nos va a quedar así, ¿ya? Para un proceso isotérmico, esta va a ser nuestra expresión: calor sobre temperatura. Vamos con un proceso isocórico. ¿Qué hemos dicho nosotros para un proceso isocórico? Que el calor ya puede ser igual a la energía interna, que es NCB delta T, ¿no ve? Esto simplemente lo estoy reemplazando acá. Mira, en vez de diferencial de calor, estoy reemplazando todo esto, NCB por delta T. Ya, y ahí lo integro, integrando que tengo yo, que la variación de entropía es igual a N por CB, ya, por el neperiano de la temperatura 2 entre la temperatura 1. ¿Ya? Esto lo estoy integrando por si acaso con límites, ¿no ve? Desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2. ¿Ya? Listo. Siguiente, aquí abajo, lo mismo. Ahora es proceso isobárico. En isobárico ya no se utilizaba CB, ¿no ve? Se utilizaba CP. ¿Ya? Entonces, lo mismo hacemos. Integramos desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2. Integrando esta expresión, vamos a tener esto, que la variación de entropía es igual a N por Cp por el neperiano de el cociente de temperatura 2 entre temperatura 1. Listo, ya tenemos aquí las expresiones, los voy a remarcar para que se puedan anotar. Y ahora para un proceso adiabático, ¿qué va a pasar? Para un proceso adiabático nosotros habíamos dicho que la diferencia del calor va a ser igual a 0. Entonces todo esto se hace 0. ¿No ve? Todo esto se hace 0, por lo tanto, ¿qué decimos nosotros? Que la variación de la entropía es igual a 0. Entonces en un proceso adiabático no existe variación de entropía, ¿ya? Ahora, vamos a ver y estudiar también la entropía del universo, cosa que no he visto mucho que entre a los exámenes, pero igual tienen que saber. Ya la entropía del universo, ¿a qué es igual? Es igual a la entropía del sistema, ya que justamente estas entropías son del sistema, ¿ya? Va a ser igual a la entropía del sistema más la entropía de los alrededores, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que observar de acá? Que la entropía universal, si es mayor a 0, ya va a ser proceso espontáneo. Si es igual a 0, en equilibrio. Y si es menor a 0, va a ser un proceso no espontáneo, ¿ya? O sea que le estamos agregando trabajo al sistema. Ya agregando trabajo, le estamos agregando trabajo para que sea no espontáneo. Si es espontáneo, ya les he explicado, ¿no ves? Se realiza de por sí. Si no es espontáneo, es que estamos agregando un trabajo al sistema para que se realice, ¿ya? Entonces, ya sabemos cómo hallar la entropía del sistema con estas ecuaciones. Pero, ¿cómo se halla la entropía de los alrededores? La entropía de los alrededores es igual a la entalpía del sistema sobre la temperatura, ¿ya? Esto igual lo voy a remarcar. Listo. Hasta ahí ya tenemos
3, 4 ecuacioncitas. Ahora, también algunos problemitas en el examen, yo creo, nos van a pedir hallar la energía libre de Gibbs, ¿ya? ¿Para qué nosotros hallamos la energía libre de Gibbs? Lo hemos visto en las diapositivas. La energía libre de Gibbs se utiliza para evaluar la espontaneidad de un proceso, de un sistema, ¿no ve? La espontaneidad. Entonces, nosotros vamos a ver esta expresión, que es que la variación de la energía libre de Gibbs va a ser a una determinada temperatura, va a ser igual a la variación de entalpía a una determinada temperatura, menos la temperatura por la variación de entropía a una determinada temperatura. Obviamente estas temperaturas son iguales, ¿ya? Entonces, si yo quiero evaluar la variación de la energía libre de Gibbs a una determinada temperatura, uso esta expresión, ¿ya? Y nosotros sabemos del tercer parcial que la variación de la entalpía o calor de formación a una determinada temperatura es igual a la entalpía estándar más la integral del Cp, o en reacciones del delta Cp, por la diferencial de la temperatura. Ahora, para evaluar, es casi la misma expresión, pero para evaluar la diferencial o el delta de entropía, ¿ya? Igual lo mismo, mira que aquí arriba, la diferencial o el delta de entropía estándar más la integral del Cp por el delta T sobre la temperatura, ¿ya? ¿Qué varía esto con esto? Que acá se pone sobre la temperatura, ¿ya? Estos dos varían. Para la entropía es sobre la temperatura. ¿Por qué? Porque sus unidades nos tienen que salir, ¿no ve? Ya sean joules sobre Kelvin o calorías Kelvin, o sea, energía sobre temperatura. Ya acuérdense de eso para poner esta temperatura acá abajo. Listo. Y para evaluar el Kp a una determinada... por cierto, el Kp siempre se evalúa en el equilibrio, ¿ya? En el equilibrio. Para evaluar el Kp en el equilibrio se usa la siguiente fórmula, ¿ya? Para evaluar el Kp tienes que haber hallado primero la energía libre de Gibbs, ¿ya? Y esta es la formulita. Energía libre de Gibbs es igual a menos R por T por el neperiano de Kp. Despejando de acá, el Kp va a ser igual a toda esta expresión, ya que la voy a remarcar. Y con eso ya estaríamos preparados para el examen final en segunda ley, ¿ya? Vamos a pasar con los ejercicios. Ya, seguimos entonces con el primer ejercicio. Empezamos. Nos dice determinar la variación de entropía total cuando 20 gramos de benceno, ¿ya? Benceno, que se encuentran en estado líquido, ¿ya? Entonces vamos a iniciar en un estado líquido. Listo. Líquido es... aquí está, en estado líquido a 15 grados centígrados. Ya nos está diciendo que nuestro benceno está iniciando acá, a 15 grados centígrados, ¿no ve? 15 grados centígrados, una temperatura de 15 grados centígrados en estado líquido. Listo. Se transforma en vapor, ¿ya? Nos dice que el punto final, ¿ya? Aquí arriba, va a estar en estado vapor. Listo. Nos dice, la capacidad calorífica molar del benceno líquido es 30 calorías sobre Kelvin mol. Aquí está, el calor específico del benceno líquido, por si acaso, ¿ya? Listo. Ahora, el calor latente de vaporización, 7600 calorías por mol. Y nos dice, en el punto de ebullición de 353 Kelvin, ¿ya? Nos dice que su punto de ebullición es 353 grados Kelvin. Esto nos da 80 grados centígrados, ¿ya? Nos dice que ahí ebulle. ¿Qué nos quiere dar ese dato? Que ahí se convierte, o ahí pasa de estado líquido a estado vapor. Seguimos. Y la capacidad calorífica a presión constante del vapor nos da su Cp, ¿ya? Capacidad calorífica a presión constante. Nos da sus unidades más y ya está. Nos dice determinar la variación de entropía total. Perfecto. Variación de entropía total. ¿Cuánto será? Eso nos está pidiendo. Ahora, nosotros hacemos nuestro gráfico como lo he planteado acá, ¿ya? Hacemos nuestro eje de temperatura versus entropía, ¿ya? Hacíamos para el tercer parcial temperatura versus calor, ¿no ve? Ahora vamos a hacer temperatura versus entropía, ¿ya? El primer tramo nos va a dar una entropía 1
el segundo entropía 2 y entropía 3, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo le he puesto 3 tramos? Porque nos dice que va a pasar de líquido a estado vapor, ¿no ve? Y obviamente para pasar de líquido a vapor tiene que primero evaporarse, ¿no ve? Entonces, hemos visto dos tipos de calores, calor sensible y latente, ¿ya? Entonces, para llegar a su punto de ebullición, estamos partiendo con 15 grados, tiene que llegar al punto de ebullición de 80. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ir con un calor sensible de 15 hasta 80, ¿no ve? Con este calor específico. Vamos a ir de 15 hasta 80 grados. Una vez lleguemos a 80 grados, vamos a seguir en líquido. Aquí es donde se convierte a fase vapor. De 80 grados, todo el líquido se va a ir convirtiendo a vapor, ya en el tramo 2. Y ahora, cuando todo el líquido se haya convertido en vapor, recién va a empezar a subir su temperatura desde 80 hasta la temperatura final, que nos dice que es 130. ¿Ya? Listo, eso está pasando con nuestro benceno. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar nosotros la variación de entropía en el tramo 1? ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a evaluar? De la siguiente manera. Como ya nos está dando el calor específico y nos está dando también 20 gramos, hay que evaluar primero las unidades. Ya nos está dando todo sobre mol, mol, mol. Y aquí el dato nos está diciendo 20 gramos de benceno. Entonces hay que convertir esos 20 gramos de benceno, ya, masa nos está dando 20 gramos de benceno, C6H6. Esto hay que convertirlo a número de moles para que todas las unidades cuadren. Ya todo tiene que estar en la misma unidad. Entonces 20 gramos lo dividimos entre su peso molecular, que sería 12 por 6 más 6. Y nos da 0,26 moles. Ya, 0,26 moles. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la variación de entropía en el tramo 1? Va a ser N por CE, ya, por neperiano de la temperatura final entre la temperatura inicial. Ya para un calor sensible se calcula de esta manera: N por CE por el neperiano de temperatura final entre temperatura inicial, o sea, temperatura 2 entre 1, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a poner? Esto va a ser nuestra temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 3. Entonces, ya teniendo definidos esos límites, vamos a decir que la entropía 1 va a ser N, va a ser igual a N por CE por el neperiano de temperatura final, pero vemos que en el tramo 1 la final es 80 grados centígrados entre 15 grados centígrados, ¿ya? Acá a ver en qué unidades nos está dando el calor Kelvin. Nos está dando en Kelvin. Ojo acá. Todas las temperaturas que metan aquí tienen que estar en Kelvin, ¿ya? Entonces lo voy a convertir y ya seguimos. Lo he corregido aquí. Todo tiene que ir en Kelvin, ¿ya? Entonces corregir las temperaturas, de vuelta a Kelvin todo. Y en acá estamos diciendo temperatura final inicial. En el tramo 1 la final es 353, entre la temperatura inicial 288, ¿ya? Entonces, reemplazando datos que voy a tener, primero N, que es 0,26 moles, por el CE, que es 30 calorías Kelvin mol, ¿ya? Por el neperiano de, ya hemos dicho, ya no me entra, entonces temperatura 2 entre T1 no lo voy a poner, y directamente acá el resultado, ¿ya? La entropía, la variación de entropía en el tramo 1 va a ser igual a 1,587, ¿ya? ¿Qué unidades nos va a quedar? Aquí vamos a mol con mol, nos queda calorías por Kelvin, ¿ya? ¿Está bien energía sobre temperatura? Sí. Entonces esto va a ser igual a 1,587. Ya cuando tengan unidades de energía sobre temperatura, ponen ustedes unidades UE, ¿ya? Unidades entrópicas significa. Y ahí lo dejan. Ya este es del tramo 1, su valor. Ahora vamos con el tramo 2, ¿ya? La entropía para el tramo 2. Listo.
En el tramo 2 va a ser un proceso isotérmico, ¿no ve? Porque no cambia la temperatura acá, no varía la temperatura. Entonces para un proceso isotérmico van a ser lo siguiente, va a ser N por, por la capacidad calorífica, ya, por esto que nos ha dado de dato, por la capacidad calorífica, todo esto dividido entre la temperatura, ya. Esto que va a ser igual a 0,26 moles por 7600 calorías por cada mol, todo dividido entre la temperatura. ¿A qué temperatura se está evaporando? A una temperatura de 353 Kelvin. Entonces la variación de la entropía en 2, ¿a qué va a ser igual? A ver, vamos a calcular. 26 por 7600 entre 353 nos sale 5,6 calorías por calorías por Kelvin. ¿No ve? Mol con mol se va, queda calorías sobre Kelvin. Listo. Y cuando les queda unidades de energía sobre temperatura, ponen unidades entrópicas. Y eso lo marca. Listo, este es del tramo 2. Ahora vamos al tramo 3. Ya. ¿Qué tenemos en el tramo 3? En este caso, otra vez, un calor sensible. ¿No ve? Lo tenemos que hacer de esta forma. Lo único que va a cambiar, ¿qué es? Que para un gas, bueno, para un vapor en este caso, que es un gas húmedo, ¿no ve? Para un gas, ¿qué pasa? Yo no puedo utilizar esto. ¿Por qué? Porque en primera me dice que este calor específico, ya, nos dice que es para el benceno líquido. Y ahora yo qué voy a hacer en el benceno vapor. Por algo nos está dando el CP, ya, que es capacidad calorífica a presión constante, ¿no ve? Y aquí se está evaporando a presión constante, presión atmosférica. Entonces yo tengo que usar esto en el estado de vapor, ya. Entonces ponemos que la variación de entropía va a ser igual a N por el CP por el neperiano de la temperatura final entre la temperatura inicial. Listo. Esto que va a ser igual a 0,26 por el CP. En este caso, el CP nos están dando en función de la temperatura. Ya, el CP nos están dando en función de la temperatura. Entonces nosotros, ¿qué hacemos acá? Ya no vamos a utilizar directamente esto. ¿En qué va a cambiar? En esta partecita. Como el CP ya no nos están dando en función de la temperatura directamente, lo utilizamos en forma diferencial, que viene a ser de esta forma. ¿Ya? Cuando el CP te den en función de la temperatura, lo vas a hacer así. Ahora sí, reemplazamos 0,026 moles por el CP. ¿El CP cuánto es? Lo voy a decir de otro color. Es 6,5 más 0,052 por T. Todo esto por el diferencial de la temperatura entre la temperatura. Ya. Y ahora procedemos a integrar. Listo, seguimos entonces. Como les dije, vamos a integrar. Como n ya es una constante, entonces puede salir de la integral. ¿Y yo desde dónde voy a integrar? Desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. En el caso del tramo 3 que estamos analizando, nuestra temperatura inicial, ¿cuál va a ser? Esta de acá, ¿no ve? Que es 353 Kelvin. Y la temperatura final va a ser esta de acá, que es 403. O sea que los límites van a ser desde 353 hasta 403. ¿Listo? Ahora esto lo pueden hacer directamente con su calculadora, ¿ya? O lo pueden desarrollar también. A ver, lo vamos a desarrollar un poquito. Ya, la entropía en el tramo 3, ¿a qué va a ser igual? El 0,26 se queda afuera, sigue. ¿Ya? Y esto se reparte, ¿no? De propiedad distributiva. O sea, va a ser la integral desde 353 hasta 403 de
6,5 entre la temperatura más 0,052 por el diferencial de T. ¿Ya? Esto luego lo integran si quieren en su cálculo. Yo les digo, lo pueden meter y directamente les va a salir el resultado. Ya estar integrando. Entonces, la variación de entropía en el tramo 3 va a salir 0,9 calorías por Kelvin. ¿Ya? Listo. 0,10 calorías por Kelvin. Ya, porque aquí está, mira, las unidades del CP se simplifican los moles, queda calorías Kelvin. O sea que la variación de entropía en 3 va a ser 0,9 unidades entrópicas. ¿Ya? Y listo. Ahora, el problema nos está pidiendo la entropía total. Entonces, ¿qué va a ser igual a la entropía total? Va a ser igual a la suma de las entropías. ¿Ya? Valga decir, la entropía 1 más la entropía 2 más la entropía en el tramo 3. Entonces la entropía total va a ser igual a entropía 1, ¿cuánto nos salía? 1,587 más la entropía 2, 5,6 más la entropía 3, 0,9. Ya todo eso en unidades entrópicas. Entonces la entropía total, ¿cuánto va a ser igual? 1,587 más 5,6 más 0,9 nos sale 8,087 unidades entrópicas. ¿Ya? Y eso viene a ser la respuesta al ejercicio. Listo. Ya listo. Empezamos entonces con este ejercicio, que es ejercicio 2. No me acuerdo de qué examen es, creo que es de 2019 o 2018. ¿Ya? Entonces empezamos haciéndonos un diagrama de temperatura versus entropía. ¿Ya? ¿Qué nos dice el ejercicio? En un recipiente completamente aislado, ¿ya?, se mezclan 40 gramos de hielo, ¿ya?, masa de hielo, 40 gramos, con 200 gramos de agua, ¿ya?, masa de agua líquida, 200 gramos. Listo. Y nos dice que estos 40 gramos de hielo están a una temperatura de 0 grados centígrados y los 200 gramos de agua se encuentran a una temperatura, ¿ya?, bueno, aquí he puesto nada, 0 grados centígrados está el hielo y el agua líquida está a una temperatura de 80 grados centígrados. Listo. Nos dice, determine la variación de entropía de este sistema. Nos está pidiendo la variación de entropía total. ¿Cuál será? La incógnita. Perfecto. Entonces, en acá, temperatura vamos a poner, listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener dos puntos de partida, ¿no ve? Una es el agua líquida, 200 gramos a 80 grados centígrados, y otro es el hielo, 40 gramos a 0 grados centígrados. Listo. Entonces vamos a hacer primero del hielo. Ya con verde lo vamos a hacer. En el hielo estamos acá. Estamos a 0 grados centígrados. ¿Ya? 0 grados centígrados. 40 gramos. ¿Qué pasará con el hielo? Hay que poner aquí un poco de sentido común también. Ya, si yo tengo 40 gramitos de hielo a 0 grados centígrados y tengo 200, ¿ya?, que es 5 veces mayor a la del hielo, ¿ya?, o bueno, 5 veces lo del hielo, 200 gramos de agua líquida a 80 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasará? ¿Va a fundir el hielo? Sí, ¿no ve? Va a poder fundir, porque esto es más incluso. ¿Ya? Entonces, este hielo que yo tengo acá, aquí, a un inicio, primero va a tener un calor latente, ¿ya? Porque ahorita está hielo a 0 grados. ¿Qué pasa si le intento subir de temperatura o si le entrego energía? Se empieza a condensar, ¿no ve? Bueno, fusionar, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, de aquí, de este 0, va a pasar a agua líquida. ¿Ya? Pam, pam, pam. Va a pasar, aquí va a tener un primer tramo donde se va a convertir de hielo
al líquido, ya, o sea, de sólido al líquido, mejor dicho. Listo. Ese es nuestro tramo 1, o sea, entropía 1. Ahora, de aquí, ¿qué va a pasar? ¿Se seguirá calentando? Sí, ¿no ve? Va a seguirse calentando hasta encontrarse con el agua líquida, porque el agua líquida va a partir de acá. Con negro lo haremos. El agua líquida va a partir de acá. ¿Ya? De aquí va a partir el agua líquida, donde está una temperatura de 80 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, el agua líquida va a empezar a entregar calor al hielo. ¿Ya? Lo va a primero volver de sólido a líquido y luego va a hacer subir su temperatura igual, como hemos hecho en calorimetría, exactamente lo mismo. Ya lo va a hacer subir su temperatura, ya, hasta que los dos se van a encontrar y van a formar aquí una temperatura de equilibrio, ¿no ve? Listo. Entonces, en el momento en que se van a encontrar, van a formar ahí una temperatura de equilibrio. Listo. Ahora, si se acuerdan del anterior ejercicio, nosotros necesitamos todas estas tres temperaturas para hallar la variación de entropía. ¿Ya? Como hemos hecho el anterior, hemos utilizado las tres temperaturas. Pero, ¿qué pasa acá? No nos da la temperatura de equilibrio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar. ¿Cómo? Vamos a hallar con calorimetría, la ley cero de la termodinámica, lo que hemos aprendido en el tercer parcial, que el calor ganado es igual a menos el calor perdido. ¿No ven? No es complicado. Aquí, ¿quién gana calor? Gana el hielo. ¿Y quién pierde? El agua líquida. ¿No ve? Entonces, nosotros decimos calor ganado. Ya, vamos a empezar con el calor ganado. Va a ser igual a ¿qué? A la masa del hielo. Ya está ganando calor el hielo. Ahora con verde, ¿no? Masa del hielo, ya, por su calor de fusión o entalpía de fusión. Ya. Esto, la entalpía de fusión, por si acaso, el dato bibliográfico es 80 calorías por cada gramo. ¿Ya? Y el calor específico del agua nosotros sabemos que es una caloría por cada gramo por cada grado centígrado. Listo, eso es todo. Ya, entonces seguimos trabajando. Calor ganado, primero gana el calor el hielo, en el tramo 1 gana calor. A ver si estamos poniendo acá masa por calor de fusión, más sigue ganando calor el hielo, claro, en este tramo sigue ganando calor, en el tramo 2, en el tramo 3, ya, en el tramo 2 sigue ganando calor. Entonces en el tramo 2, ¿qué ponemos? Va a ser igual, ya es un calor sensible, o sea, masa del hielo por el calor específico por el delta de temperaturas, o sea, temperatura de equilibrio menos la temperatura 1, ¿ya? O sea, esta temperatura 1, el 0. Esta es la temperatura 3 y la temperatura de equilibrio. Listo. En el tramo 1 y en el tramo 2 se gana calor. Ahora en el tramo 3 se pierde calor. ¿Qué vamos a decir? Que este calor ganado es igual a todo el calor perdido. O sea, menos la masa, ¿quién pierde calor? El agua líquida, ¿no ve? El agua líquida. Masa del agua líquida por el CE, calor específico, por el delta T. O sea, temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, que es 80 grados, ¿no ve? Con la que inicia. El agua líquida inicia a 80 grados centígrados. Listo, una vez formada mi ecuación, simplemente reemplazamos datos, masa del hielo, 40 gramos por entalpía de fusión, calor de fusión, 80 calorías por cada gramo, más la masa del hielo, que viene a ser 40 gramos también. Ya podía factorizar, sí, pero bueno, estoy reemplazando igual. Calor específico, 1 gramo por grado centígrado, perdón, una caloría, ya, por cada grado centígrado por gramo, ya, por temperatura de equilibrio, menos temperatura 1, que es 0 grados centígrados. Esto es igual a menos
la masa del agua, que la masa del agua nos da de datos 200 gramos por calor específico, una caloría por cada gramo grado centígrado por el delta T, temperatura de equilibrio menos 80. De aquí con un supersolve sacan la temperatura de equilibrio, que viene a ser 53,33 grados centígrados. Ya esa es nuestra temperatura de equilibrio. Reemplazamos acá 53,33. Listo. Entonces aquí ponemos las nuevas temperaturas. Temperatura 1 es 273 Kelvin. Ya saben que para las entropías tienen que trabajar con Kelvin. Temperatura 2 es 53,33 Kelvin, digo centígrados, es 326,33 Kelvin. Y la temperatura 3, que es 80 grados centígrados, es 353, si no me equivoco, sí, Kelvin. ¿Ya? Tenemos ya todas las temperaturas. Ahora sí podemos trabajar lo que es la variación de entropía, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Dividíamos en tramos, ¿no ve? Este es el tramo 1. Aquí va a haber una entropía del tramo 2 y una entropía del tramo 3. Listo. Para la entropía del tramo 1, ¿cómo lo hacemos? Para la variación de entropía en 1, va a quedar igual a la masa por el calor, en este caso de fusión, sobre la temperatura. ¿Ya? Esto va a ser igual a ¿qué? Masa de ¿quién es esto? ¿Quién se está fusionando? El hielo, ¿no ve? Entonces va a ser 40 gramos por, ¿dónde estamos? 80, sí, 80 calorías por cada gramo sobre la temperatura a la que está sucediendo esto, que es 0 grados centígrados, 273 grados Kelvin. Gramo con gramo de aquí se va. ¿Cuánto vamos a tener de esto? Esto va a ser igual a 11,72 unidades entrópicas. ¿Ya? Ya saben, calorías sobre Kelvin, unidades entrópicas. Ahora, siguiente. La entropía 2 va a ser igual a ¿qué? La entropía 2, aquí está. Es un calor sensible, ¿no ven? Está yendo de un trayecto a otro. Entonces eso va a ser igual a ¿qué? A la masa por el CE, ¿ya? Por el neperiano de temperatura final menos temperatura inicial. Esto va a ser igual a la masa. En el tramo 2, ¿quién está? Está el hielo, masa de hielo. Entonces cuidado, se confundan ahí. Masa de hielo. ¿Ya? Masa de hielo, aquí igual es masa de hielo. 40 gramos por el CE, que es una caloría por cada gramo por grado centígrado. Listo. Por el neperiano, ¿ya? Ya saben, pero aquí la variación en grado centígrado puede ser variación en Kelvin, así que lo puedo poner aquí grado Kelvin también, ¿ya? Para que concuerde con aquí arriba. Siempre tienen que trabajar en Kelvin. Ahora, por el neperiano de temperatura final entre temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura 2? Es 300, aquí lo he anotado, 326,33 sobre temperatura 1, 273. ¿Ya? Y esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a 7,14 unidades entrópicas. ¿Ya? Ahora, siguiente. La entropía en el tramo 3. Esta entropía en el tramo 3. ¿A qué será igual? La entropía en el tramo 3 va a ser igual a lo mismo. Es un calor sensible, ¿no ve? Pam. Solo que en aquí va a diferenciar. La final ya no va a ser la 3, ¿no ve? Porque estamos yendo de acá a acá. ¿Cuál sería el final? El final es la temperatura 2 y el inicial es temperatura 3. ¿No ve? Cuidado, se equivoquen ahí. Pongan inicial esto y final esto. No, estamos yendo de acá a acá. Entonces la inicial es T3 y la final es T2. Ya por si acaso. Entonces aquí va a ser masa, en este caso del agua líquida, por el CE, por el neperiano de la temperatura final T2
o T de equilibrio entre la temperatura inicial T3. Esto va a ser igual a ¿qué? 200 gramos por una caloría por grado Kelvin por el neperiano de T3 326,33 entre T3 que es T2 aquí arriba entre T3 que es 353. Por lo tanto, la variación de entropía en 3 va a ser igual a menos, no se asusten si sale menos, ya, menos 15,71 unidades entrópicas, ¿ya? Ven acá, siempre cuando está ganando calor, la variación de la entropía te va a salir positiva, y cuando pierde calor, te va a salir negativo. Ya no se van a asustar. Cuidado, digan, está mal. No, puede salirte así. Listo. Entonces, la variación de la entropía total va a ser igual a la variación en 1 más la variación en 2 más la variación en 3. O sea, va a ser igual a ¿qué? 7,14 más... no, en 1 es 11,72, perdón. 11,72 más 7,14 más menos 15,71. Listo. Unidades entrópicas. Todo esto me da una variación de entropía total que es igual a 3,15 positivo. Unidades entrópicas. ¿Ya? Y eso viene a ser el resultado. Listo. Ahí está resuelto el ejercicio 2. Ya, lo calculé y el calor de formación a 200 grados centígrados me sale menos 13.826,93. ¿Ya? Calorías. Listo. Ya está ahí. Calorías. Ahora, seguimos y ahora nos toca calcular la entropía a esa temperatura, a 200. Utilizamos la formulita que les he dado, que es parecida, solo que aumenta esto. Aquí ves delta Cp. Entonces la variación de entropía a 200 grados centígrados, esto lo voy a marcar, va a ser igual a ¿qué? A la entropía estándar, que eso nos ha dado 23,69 menos 23,69 calorías por Kelvin, ¿ya? Más la integral, estamos yendo desde 25 grados centígrados hasta 200 grados centígrados, ya todo en Kelvin, por si acaso lo estoy poniendo, multiplicado por el delta Cp que ya tenemos nosotros. Listo. Todo esto por delta T sobre la temperatura. Esto igual lo pueden integrar directamente de su calculadora y les va a salir lo siguiente. Variación de entropía a 200 grados centígrados les va a salir menos 31,06. Ahí. 0,6 calorías por Kelvin. ¿Ya? Listo, calorías por Kelvin. Ahora. Listo. Y acá ya tenemos la variación de la entropía. Simplemente ahora reemplazamos en la fórmula principal. Ya, porque ya tengo todo evaluado a 200 grados centígrados. Entonces, la energía libre de Gibbs a 200 grados centígrados va a ser igual a el calor de formación a 200, que es menos 1380, menos 13.826,93 calorías, menos la temperatura, que es 200, pero en Kelvin, 473 Kelvin, por la variación de la entropía 200, que es menos 31,06 calorías Kelvin. Ya que se va a ir con ¿qué? Kelvin con Kelvin, nos va a quedar calorías todo. Entonces, la variación
de la energía libre de Gibbs a 200 grados centígrados va a ser igual a 864,45 calorías. ¿Ya? Ahora, el problema nos dice determinar la espontaneidad, ¿ya? Espontaneidad de la reacción. Nosotros aquí que estamos determinando que la energía libre de Gibbs es positiva, ¿ya? Esta energía libre de Gibbs es positiva. Y nosotros que sabíamos, si la energía libre de Gibbs era positiva, no es espontánea la reacción. Entonces aquí ponemos, nos dice determinar la espontaneidad, entonces ponemos, como la energía libre de Gibbs es positiva, la reacción no es espontánea. ¿Ya? Y listo. Ahí estaría el problema. Y el inciso A, por lo menos. Ahora, el inciso B, ¿qué nos dice? Si la reacción llega al equilibrio a 200 grados centígrados, determine la constante de equilibrio Kp. Ya yo les he dado una formulita para Kp, que es la siguiente. Okay. Kp es todo esto. Copiamos. ¿Ya? Y vamos a nuestro ejercicio. Vamos a la siguiente hoja. Pegamos acá. Ya. El Kp nos está pidiendo el Kp a 200 grados centígrados igual. ¿Ya? Entonces, si el Kp nos pide a 200 grados centígrados, ¿cuánto tiene que ser la temperatura? También tiene que ser 200 grados centígrados, o sea, en Kelvin, pero. ¿Y cuánto tiene que ser el delta Gibbs? Igual tiene que ser evaluado en 200 grados centígrados, ¿ya? Entonces, yo voy a decir que el Kp va a ser igual a E, ¿ya? Elevado a la menos delta Gibbs es 864,45 calorías, ya no se van a olvidar de las unidades, sobre R en calorías 1,987 calorías por Kelvin por la temperatura 473 Kelvin, ¿ya? Entonces el Kp va a ser igual, haces toda esta operación y te va a salir un número nomás directamente, en este caso sale 0,39, ¿ya? Y eso viene a ser la respuesta al inciso B. Como pueden ver, no es muy complicado esto de... Sí es moroso porque es larguito de hacer, pero no es muy complicado. Ya estos ejercicios de determinar la espontaneidad de la reacción, y tampoco estos de la segunda ley de la entropía con calorimetría. ¿Ya? Entonces practiquen, se los he hecho los 3 casos que suelen entrar a un examen, así que practiquen y nada, eso es todo. Gracias.